Esa mañana, el gerente del banco me llamó con la voz más extraña que jamás le había escuchado. Señora Curiel, necesito que venga al banco, ahora mismo. ¿Pasó algo con mi cuenta? Hubo un silencio largo, demasiado largo. Señora, su hija Teresa está aquí, pero hay algo que no entiendo. Está acompañada de una mujer que es idéntica a usted. Sentí que el piso se movía. Imposible. Teresa está en Guadalajara. No regresa hasta el viernes. Señora Curiel, por favor, venga ya. Creo que alguien está intentando hacerse pasar por usted. Colgué el teléfono con las manos temblando. No sabía en ese momento que lo que estaba por descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida. Me llamo María Ignacia Curiel. Tengo 60 años. Viví toda mi vida creyendo que conocía mi historia, que sabía quién era yo, de dónde venía, quiénes eran los míos. Pero hay cosas que el silencio guarda durante décadas, y cuando esas cosas salen a la luz, ya nada vuelve a ser igual. Mientras manejaba hacia el banco, miré mi mano derecha. Ahí estaba el anillo que mi madre adoptiva me había dado antes de morir. Un aro delgado de plata con una pequeña turquesa incrustada. Este anillo perteneció a tu madre verdadera, me dijo en su lecho de muerte. Quiero que lo tengas, es lo único que quedó de ella. Nunca entendí por qué me lo dio justo antes de partir. Ahora sé que ella sabía algo que yo ignoraba. Mi vida era simple, tranquila. Vivía sola desde que enviudé hace 5 años. Mi esposo, Arturo, murió de un infarto repentino una tarde de octubre. Nos dejó bien protegidas, una casa pagada en la colonia del Valle, ahorros en el banco y un pequeño departamento que rentábamos. Mi hija Teresa siempre fue buena conmigo, o eso creía. Trabajaba como administradora en una empresa de logística en Guadalajara. Venía a visitarme cada 2 meses. Yo vivía de mi pensión y de la renta del departamento. Nada lujoso, pero digno. Los domingos cocinaba mole, veía mi novela, regaba las plantas del patio. Mi vida era predecible. Hasta ese día, mientras conducía por Insurgentes, intentaba encontrarle lógica. ¿Teresa en el banco? ¿Con una mujer idéntica a mí? Quizá era un error, una confusión. Llamé a Teresa. No contestó. Volví a llamar. Buzón de voz. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Estacioné frente al banco y caminé despacio hacia la entrada. El gerente, el señor Villanueva, me esperaba en la puerta. Su cara estaba pálida. Señora Curiel, gracias por venir tan rápido. Me tomó del brazo con delicadeza. ¿Qué está pasando? Venga conmigo, pero prepárese. Me llevó hacia su oficina, y entonces la vi, sentada frente al escritorio del gerente. Una mujer de 60 años, con mi cara, mi nariz, mis ojos, mi boca. Era como verme en un espejo, pero no era yo. Ella se levantó despacio. Nos miramos. El mundo dejó de moverse. Y a su lado, con una sonrisa que jamás olvidaré, estaba mi hija Teresa. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. El gerente cerró la puerta de su oficina. Éramos 4 personas en esa habitación pequeña. Él, yo, esa mujer y Teresa. Mi hija no me miraba a los ojos. La mujer, en cambio, no dejaba de observarme. Tenía mi misma estatura, mi misma forma de inclinar la cabeza, hasta la misma arruga en la frente. Señora Curiel, dijo el gerente con voz temblorosa, esta señora vino acompañada de su hija Teresa. Solicitó retirar todo el dinero de su cuenta de ahorros y cambiar la titularidad de su caja de seguridad. Miré a Teresa. ¿Qué está pasando aquí? Teresa bajó la vista. La mujer habló por primera vez. Su voz era suave, casi dulce. Creo que tenemos mucho de qué hablar, María Ignacia. Escuchar mi nombre en su boca fue como recibir una cachetada. ¿Quién es usted? Ella sonrió, una sonrisa triste. Me llamo Macarena, y creo que soy tu hermana. Antes de seguir con lo que pasó ese día, necesito regresar al principio, porque nada de lo que estaba viviendo tenía sentido si no entendía de dónde venía. Yo nací el 12 de marzo de 1965, o eso me dijeron siempre. Mis padres adoptivos, don Roberto y doña Luz Curiel, me criaron en Querétaro. Eran gente sencilla. Él trabajaba en una fábrica textil. Ella era costurera. Nunca tuvieron hijos biológicos. Me adoptaron cuando yo era un bebé de apenas 3 meses. Crecí sabiendo que era adoptada. Nunca me lo ocultaron. Tu mamá biológica murió al darte a luz,
me dijo doña Luz cuando tenía 10 años. Éramos amigas. Ella me pidió que te cuidara. Y aquí estás. Eres nuestra hija. Nunca me dieron más detalles, y yo nunca pregunté, porque ellos me amaron, me dieron todo lo que necesitaba. ¿Para qué buscar respuestas que solo traerían dolor? Cuando cumplí 23 años, conocí a Arturo. Era ingeniero civil, trabajador, serio. Nos casamos en 1988. Al año siguiente nació Teresa. Vivimos en la Ciudad de México toda la vida. Arturo construyó una buena carrera. Compramos la casa de la Colonia del Valle. Yo me dediqué a criar a Teresa, a cuidar el hogar. Fue una vida normal, sin sobresaltos, hasta que Arturo murió en diciembre de 2020. Infarto fulminante. Cayó en la oficina. No llegó vivo al hospital. Teresa ya estaba viviendo en Guadalajara. Vino al funeral, se quedó conmigo unas semanas y después regresó a su vida. Yo quedé sola, pero tenía mis rutinas, mis amigas de la iglesia, mis plantas, mis novelas, y tenía el anillo. Doña Luz me lo dio 3 días antes de morir. Fue en enero de 2015. Ella tenía 82 años, cáncer de pulmón. Estaba en su cama, ya sin fuerzas. Me tomó la mano y sacó una cajita de terciopelo rojo de debajo de su almohada. Esto perteneció a tu madre verdadera. Quiero que lo tengas. Adentro había un anillo de plata con una turquesa pequeña. ¿Por qué nunca me lo diste antes, mamá? Ella cerró los ojos. Porque prometí guardar un secreto. Pero ahora que me voy, siento que debes tenerlo. Es lo único que quedó de ella. ¿Qué secreto, mamá? No respondió. Se durmió. Y al día siguiente murió. Desde entonces, nunca me quité el anillo. Era lo único que me conectaba con esa madre que nunca conocí. Regreso a la oficina del banco. Macarena seguía mirándome. Yo también fui adoptada, dijo con voz suave. También me criaron en Querétaro, a pocas cuadras de donde tú viviste, pero en otra familia. Sentí que las piernas me temblaban. Eso no prueba nada. Ella extendió su mano derecha, y ahí, en su dedo anular, había un anillo idéntico al mío. Plata, turquesa, exactamente igual. Nuestra madre murió al darnos a luz. Éramos gemelas. Nos separaron al nacer. Cada familia adoptiva recibió un anillo. Yo lo supe hace apenas 6 meses. El aire no me llegaba a los pulmones. ¿Cómo lo supiste? Mi madre adoptiva también me lo contó antes de morir. Me dejó una carta. En esa carta decía que yo tenía una hermana gemela, que nos habían separado porque la familia biológica no podía criarnos a las dos, que cada una fue entregada a una familia diferente. Miré a Teresa. ¿Tú sabías esto? Teresa tragó saliva. Mamá, ¿Cuánto tiempo lo supiste, Teresa? Silencio. Macarena tomó la palabra. Teresa me contactó hace 3 meses. Ella investigó mi nombre en el registro civil después de que encontró unos documentos viejos en tu casa. Me buscó, me encontró y me contó todo. Sentí que el mundo se partía en 2. ¿Por qué no me dijiste nada, Teresa? Mi hija no respondió. El gerente carraspeó. Señora Curiel, ¿desea que llame a la policía? Macarena levantó las manos. No vine a robar nada. Solo quería conocer a mi hermana. Teresa me dijo que tú no querías saber de mí, que habías dicho que no creías en esas historias. Por eso vine al banco, para demostrarte que soy real. Miré a Teresa con los ojos llenos de lágrimas. ¿Le dijiste eso? ¿Le dijiste que yo no quería conocerla? Teresa se puso de pie. Mamá, podemos hablar de esto en casa. Responde. El grito salió de lo más profundo de mi pecho. Teresa cerró los ojos. Sí, le dije eso. Salí del banco sin decir una palabra más. Macarena me siguió hasta la calle. María Ignacia, por favor, solo quiero hablar contigo. Me di la vuelta. No sé quién eres. No sé si todo esto es verdad, pero lo que sí sé es que mi hija me mintió. Y eso es lo único que importa ahora. Subí a mi coche y manejé de regreso a casa con las manos temblando en el volante. No sabía si estaba enojada, confundida o asustada. Quizá las 3 cosas. Lo único que sabía era que mi vida acababa de romperse en pedazos y no sabía cómo volver a armarla. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Llegué a casa y cerré la puerta con llave. Me senté en la sala, en el mismo sillón donde Arturo solía leer el periódico los domingos. Miré el anillo en mi mano. Ese pequeño aro de plata que había cargado durante 10 años sin saber realmente lo que significaba. ¿Era posible? ¿Tenía una hermana gemela?
¿Y por qué Teresa me había mentido? El teléfono sonó. Era Teresa. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. Al cuarto intento, descolgué. Mamá, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, Teresa? ¿Que me mentiste? ¿Que llevaste a una desconocida al banco para que se hiciera pasar por mí? No fue así, mamá. Yo solo quería... ¿Qué querías? ¿Robarme? Hubo un silencio largo. Mamá, tú no entiendes. Esa mujer apareció de la nada hace 3 meses. Me escribió por Facebook. Me dijo que era tu hermana gemela, que tenía pruebas. Yo investigué, y todo cuadraba. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque sabía que no me ibas a creer. Tú siempre has sido así. Nunca quisiste saber nada de tu pasado. Cada vez que te preguntaba por tu mamá biológica, cambiabas el tema. Era cierto. Yo había pasado 60 años evitando esa conversación, porque me dolía, porque sentía que buscar a mi madre biológica era traicionar a Doña Luz. Aún así, Teresa, tenías que decirme. Lo sé, mamá, pero Macarena me pidió que la ayudara. Ella quería conocerte. Y yo pensé que si la llevaba al banco, si te demostraba que era real, tú tendrías que escucharla. ¿Y por qué al banco? ¿Por qué no a mi casa? Otra pausa. ¿Por qué? Porque ella necesitaba dinero, mamá. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Qué? Macarena está enferma. Tiene diabetes. Necesita tratamiento. No tiene seguro. Pensé que si tú la conocías, si veías que de verdad es tu hermana, quizá la ayudarías. ¿Y por eso intentaron sacar mi dinero sin mi permiso? No, mamá. Yo le dije al gerente que eras tú. Pensé que podríamos retirar algo para sus medicinas y después te lo explicaría todo. Pero él se dio cuenta de que algo no cuadraba. Por eso te llamó. Cerré los ojos. Teresa, eso es fraude. Lo sé. Fue una estupidez. Pero yo solo quería ayudarla. Es tu hermana, mamá. Es familia. No la conozco, Teresa. No sé si es mi hermana. No sé si todo esto es verdad. Y aunque lo fuera, tú no tenías derecho a hacer esto. Mamá, por favor. Colgué. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, dándole vueltas a todo. ¿Era Macarena realmente mi hermana? ¿O era una estafadora que había manipulado a Teresa? ¿Y Teresa? ¿Realmente solo quería ayudar? ¿O había algo más detrás de todo esto? Pensé en Arturo. Él siempre sabía qué hacer en momentos así. Él era el sensato, el que pensaba con claridad. Yo lo necesitaba ahora más que nunca. Pero él ya no estaba. A la mañana siguiente marqué al banco. El gerente Villanueva contestó de inmediato. Señora Curiel, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Señor Villanueva, necesito saber algo. ¿Esa mujer, Macarena, le mostró algún documento? Sí, señora. Me mostró una credencial de elector. El nombre era Macarena Solís Ramírez, fecha de nacimiento. 12 de marzo de 1965. La misma que la suya. El corazón me dio un vuelco. ¿La misma fecha? Exactamente la misma, señora. Por eso me extrañó tanto. 2 mujeres idénticas, con la misma fecha de nacimiento. Nunca había visto algo así. ¿Y qué más le dijo? Poca cosa. Su hija Teresa hizo la mayor parte de la conversación. Ella me dijo que usted le había dado permiso para hacer el retiro, pero algo en su actitud me hizo dudar. Por eso la llamé. Gracias, señor Villanueva. Hizo lo correcto. ¿Desea presentar una denuncia, señora? Pensé en Teresa, en mi única hija. En la niña que había criado, que había cuidado, que había amado con cada fibra de mi ser. No voy a denunciar. ¿Está segura? Sí, solo bloqueé cualquier movimiento en mi cuenta sin mi presencia física y cambie las claves de mi caja de seguridad. Entendido, señora. Lo haré de inmediato. Después de colgar, busqué en el cajón de mi cómoda. Ahí guardaba las pocas cosas que doña Luz me había dejado. Fotos viejas, su rosario, una caja de madera con hilos de bordar y una libreta pequeña, de pasta dura, donde ella escribía sus gastos. La abrí, pasé las páginas despacio, listas de mercado, recibos de luz, notas sobre el costo de la tela. Y entonces, en una de las últimas páginas, encontré algo que nunca había visto. Una nota escrita con lápiz, casi borrada por el tiempo. María Ignacia y Macarena, gemelas, marzo 1965. Familia Curiel, familia Solís. Debajo había una dirección, calle Hidalgo 127, Querétaro, y un nombre, Carmen Estrada. Me quedé mirando esa nota durante largo rato. Carmen Estrada. Ese nombre no me decía nada, pero la nota era prueba. Doña Luz sabía.
Sabía que yo tenía una hermana gemela, y nunca me lo dijo. Tomé mi bolsa, las llaves del coche, y salí de casa. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero necesitaba respuestas, y si nadie me las iba a dar, las buscaría yo misma. Manejé hasta Querétaro, 3 horas de carretera, 3 horas pensando en todo lo que había creído saber sobre mi vida, 3 horas sintiendo cómo todo se desmoronaba. Llegué a la calle Hidalgo al mediodía. Era un barrio viejo, de casas bajas con fachadas de colores desgastados. El número 127 era una casa angosta, con una puerta de madera verde y macetas con geranios en la ventana. Toqué. Nadie respondió. Volví a tocar. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Una mujer anciana, de unos 80 años, me miró con desconfianza. ¿Sí? Buenas tardes. Estoy buscando a Carmen Estrada. La mujer frunció el ceño. ¿Quién la busca? Mi nombre es María Ignacia Curiel. Creo que ella conoció a mi madre adoptiva, Luz Curiel. El rostro de la mujer cambió. Abrió la puerta completamente. Dios mío, tú eres una de las gemelas. Me hizo pasar a una sala pequeña, llena de fotografías antiguas y muebles de madera oscura. Yo soy Carmen Estrada, dijo mientras se sentaba despacio en un sillón viejo. Conocí a tu madre biológica. Y a Luz Curiel también. ¿Usted sabe qué pasó? Carmen asintió. Tu madre se llamaba Refugio Navarro. Era muy joven, apenas 18 años cuando las tuvo a ti y a tu hermana. ¿Por qué nos separaron? Carmen suspiró. Refugio murió en el parto. Perdió mucha sangre. No había nadie más. Su familia la había rechazado cuando supieron que estaba embarazada. El padre de ustedes nunca apareció. ¿Y entonces? Las monjas del hospital decidieron darlas en adopción. Pero nadie quería 2 bebés. Era demasiado. Así que las separaron. Una para la familia Curiel, otra para la familia Solís. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque Luz me lo prometió. Me dijo que tú serías más feliz sin saber, que para qué cargar a una niña con una historia tan triste. Y yo estuve de acuerdo. Sentí que las lágrimas me caían sin control. Entonces es verdad, Macarena es mi hermana. Carmen asintió. Sí, mija, es tu hermana, tu gemela, y lleva años buscándote. Salí de esa casa con más preguntas que respuestas, pero al menos ahora sabía la verdad. Macarena no era una estafadora, era mi hermana gemela, separadas al nacer por decisión de otros, 2 vidas paralelas que nunca debieron estar separadas. Esa noche, de regreso en la Ciudad de México, recibí un mensaje de Teresa. Mamá, Macarena quiere verte. Dice que tiene algo importante que decirte. Por favor, dale una oportunidad. Miré el anillo en mi mano. Pensé en Refugio, en esa madre que nunca conocí, que murió dándonos la vida. Pensé en Macarena, en 60 años de no saber que tenía una hermana. Y pensé en Teresa, en su mentira, en cómo había puesto en riesgo todo por dinero, o por compasión. Ya no sabía qué creer. Respondí el mensaje. Dile que venga mañana a mi casa, a las 3 de la tarde. Apagué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad, preguntándome si estaba haciendo lo correcto o si estaba a punto de cometer el error más grande de mi vida. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? A las 3 en punto de la tarde, sonó el timbre. Me levanté del sillón donde había pasado toda la mañana esperando. Había limpiado la casa, preparado café, cambiado de ropa 3 veces, todo para distraer la mente, pero nada funcionaba. El miedo seguía ahí, miedo de lo que iba a descubrir, miedo de lo que Macarena me diría, miedo de que Teresa hubiera destruido algo que no podía repararse. Abrí la puerta. Macarena estaba sola, sin Teresa. Vestía un suéter beige y unos pantalones café. Traía el cabello recogido en una cola baja, igual a como yo solía peinarlo. Nos quedamos mirándonos en silencio. Gracias por recibirme, dijo con voz suave. Asentí y me hice a un lado. Pasa. Nos sentamos en la sala, yo en el sillón, ella en el sofá frente a mí. Había preparado café, pero ninguna de las dos lo tocó. Macarena miraba la casa con ojos curiosos. Es un hogar bonito. Se siente cálido. Gracias. Silencio. Ella jugaba con el anillo en su mano derecha, el mismo anillo que yo llevaba. Fui a Querétaro, dije al fin. Hablé con Carmen Estrada. Macarena levantó la vista sorprendida. ¿Ya sabes entonces? Sé que eres mi hermana, que nos separaron al nacer, que nuestra madre murió dándonos la vida. Macarena cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo.
Entonces ya no tengo que explicarte nada. No sobre eso, pero sí sobre lo del banco. Macarena se recargó en el respaldo del sofá. Fue idea mía, dijo sin rodeos. Teresa no quería hacerlo, pero yo la convencí. ¿Por qué? Porque estoy desesperada, María Ignacia. Se llevó una mano al rostro. Tengo diabetes desde hace 15 años, pero hace 6 meses empeoró. Los riñones están fallando. Necesito diálisis 3 veces por semana. El tratamiento cuesta casi 15,000 pesos al mes. No tengo seguro, no tengo ahorros, apenas tengo para comer. La voz se le quebró. Cuando mi madre adoptiva murió el año pasado, me dejó una carta. En esa carta me contó todo, que yo tenía una hermana gemela, que nos habían separado, que cada familia recibió un anillo. Me dejó el nombre, María Ignacia Curiel. ¿Y por qué no me buscaste antes? Porque tenía miedo. Miedo de que me rechazaras, miedo de que no me creyeras. Pasé meses tratando de reunir el valor, hasta que la salud empeoró tanto que ya no tuve opción. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Investigué tu nombre en Facebook, encontré el perfil de Teresa, le escribí, le conté todo, le mandé fotos del anillo, de mi acta de nacimiento, de la carta de mi madre. Teresa investigó por su cuenta, y cuando confirmó que todo era verdad, me dijo que te lo contaría. Pero no lo hizo. No, porque según ella tú nunca habías querido saber nada de tu pasado, que cada vez que ella preguntaba, tú cambiabas el tema. Entonces decidió ayudarme sin decirte nada. ¿Cómo? Macarena bajó la mirada. Me dijo que si yo me hacía pasar por ti en el banco, podríamos retirar dinero de tu cuenta para mi tratamiento, que después te lo explicaría todo, que tú entenderías. Sentí que la sangre me hervía. Eso es un fraude, Macarena, es un delito, lo sé, y me arrepiento. Pero cuando estás tan desesperada, cuando ves la muerte acercándose, haces cosas que nunca creíste posibles. Nos quedamos en silencio. Yo trataba de procesar todo, de entender, de separarme del enojo para ver la situación con claridad. ¿Cuánto necesitas para el tratamiento?, pregunté al fin. Macarena me miró sorprendida. No vine a pedirte dinero, María Ignacia. ¿Pero lo necesitas? Sí, pero no es por eso que quise conocerte. Yo solo quería saber que no estaba sola en el mundo, que tenía familia, que alguien compartía mi sangre. Se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Pasé 60 años sintiéndome incompleta, como si me faltara una mitad. Y cuando supe que tenía una hermana gemela, todo cobró sentido. Algo en mi interior se rompió, porque yo también había sentido eso, esa sensación de vacío, de que algo faltaba. Siempre lo atribuí a la ausencia de mi madre biológica, pero ahora entendía que era otra cosa. Era Macarena, era esa mitad que nunca supe que existía. Cuéntame de ti, dije suavemente. Cuéntame cómo fue tu vida. Macarena sonrió con tristeza. Viví toda mi vida en Querétaro. Mis padres adoptivos eran gente humilde. Mi papá era albañil. Mi mamá vendía tamales en el mercado. Me criaron con mucho amor, pero con poco dinero. ¿Estudiaste? Hasta la secundaria. Después tuve que trabajar. Fui mesera, cajera, limpiaba casas. Me casé a los 22 con un hombre que conocí en la iglesia. Se llamaba Fernando. Era bueno, trabajador. ¿Tuvieron hijos? Macarena negó con la cabeza. No pudimos. Intentamos durante años, pero nunca llegaron. Fernando murió hace 8 años. Cáncer de estómago. Lo siento. Quedé sola, sin hijos, sin esposo. Mis padres adoptivos ya habían muerto para entonces. No tenía a nadie. Se secó las lágrimas. Por eso cuando descubrí que tenía una hermana, sentí que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Escuchar su historia me partió el corazón, porque mientras yo había tenido una vida estable, un esposo que me amó, una hija, una casa propia, Macarena había luchado sola toda su vida, y ahora estaba enferma, sola, sin recursos. ¿Dónde vives ahora?, pregunté. En un cuarto que rento en la colonia obrera, aquí en la ciudad. Me vine hace 4 meses para estar más cerca de los hospitales. El tratamiento de diálisis lo hago en el Hospital General. ¿Y de qué vives? Hago costuras, arreglos de ropa, pero cada vez puedo trabajar menos. Las manos me tiemblan por la diabetes, y después de las diálisis quedo tan débil que apenas puedo levantarme. Sentí un nudo en la garganta. Esta mujer era mi hermana, mi gemela, y había pasado 60 años sin saberlo. 60 años de soledad que pudieron haber sido diferentes. Quédate a cenar, dije de pronto. Macarena parpadeó. ¿Qué? Quédate a cenar. Voy a preparar algo y vamos a hablar.
Quiero saber todo de ti, todo lo que me perdí. Macarena se llevó las manos al pecho. ¿De verdad? Asentí. Eres mi hermana, Macarena. No sé qué va a pasar con todo esto. No sé si puedo perdonar lo del banco. No sé si puedo confiar en Teresa. Pero lo que sí sé es que no quiero perderte ahora que te encontré. Cenamos en la cocina. Preparé sopa de fideos y quesadillas. Comida simple, casera. Macarena comió despacio, saboreando cada bocado. Hace mucho que no comía algo tan rico, dijo con una sonrisa. Puedes venir cuando quieras. Las puertas de esta casa están abiertas para ti. Macarena me tomó la mano. Gracias, hermana. Fue la primera vez que alguien me llamó así, y sentí que algo en mi pecho se sanaba. Después de la cena, nos sentamos en la sala a ver fotos. Le mostré álbumes viejos, fotos de mi boda con Arturo, de Teresa cuando era bebé, de mis padres adoptivos. Macarena miraba cada foto con atención, como si estuviera memorizando cada detalle. «Te pareces mucho a tu mamá adoptiva», dijo señalando una foto de Doña Luz. Eso me decían siempre. Aunque no compartíamos sangre, la gente juraba que éramos madre e hija biológicas. El amor hace eso. Nos parecemos a quienes nos aman. Cuando se hizo tarde, llamé un taxi para Macarena. «No quiero que regreses sola en transporte público a estas horas». «No tienes que hacer eso». «Sí tengo. Eres mi hermana, y voy a cuidarte». Macarena me abrazó. Fue un abrazo largo, un abrazo que cargaba 60 años de ausencia. «Nos vemos pronto», le dije. «Nos vemos pronto, hermana». Esa noche, antes de dormir, Teresa me llamó. «Mamá, ¿cómo te fue con Macarena?» «Bien». Hablamos, cenamos juntas. «¿De verdad? ¿No estás enojada?» Suspiré. «Sigo enojada, Teresa, porque me mentiste, porque pusiste en riesgo mi patrimonio, porque hiciste algo ilegal. Lo sé, mamá, y lo siento, de verdad lo siento, pero también entiendo que lo hiciste porque querías ayudar, y eso dice algo bueno de ti». Teresa se quedó callada. «¿Me perdonas?» «Todavía no, pero algún día lo haré». Pasaron 2 semanas. Macarena venía a visitarme cada 3 o 4 días, a veces solo a tomar café, a veces se quedaba a comer. Poco a poco fuimos conociéndonos. Descubrimos que teníamos los mismos gestos, las mismas manías. Ambas nos mordíamos el labio inferior cuando estábamos nerviosas. Ambas odiábamos el cilantro. Ambas nos despertábamos temprano, antes del amanecer. Era como mirarse en un espejo del tiempo, ver lo que pudo haber sido, lo que debió haber sido. Un día, Macarena llegó más pálida que de costumbre. «¿Estás bien?», pregunté preocupada. «Sí, solo cansada. Ayer fue diálisis». «¿Cuánto cuesta cada sesión?» «4.500 pesos». «¿Y cuántas necesitas al mes?» 12. 3 por semana. Hice el cálculo mental. 54.000 pesos al mes. Era una cantidad enorme. Esa noche revisé mis finanzas. Tenía ahorros de la pensión de Arturo. Tenía la renta del departamento. Tenía mi propia pensión. Podía ayudarla. Podía pagar su tratamiento, al menos por un tiempo. Al día siguiente llamé a Macarena. «Necesito que vengas a mi casa. Tengo algo que decirte». Llegó 1 hora después, preocupada. «¿Pasó algo?» «Siéntate». Nos sentamos en la sala. Saqué un sobre que había preparado. «Esto es para tu tratamiento. Son 60.000 pesos, suficiente para cubrir un mes completo de diálisis». Macarena se quedó paralizada. «No, no puedo aceptar esto». «Sí puedes. Y lo vas a aceptar, porque eres mi hermana, y la familia se cuida». Macarena rompió en llanto. «No sé cómo agradecerte». «No tienes que agradecerme nada. Solo prométeme que vas a cuidarte, que vas a ir a todas tus citas, que no vas a faltar a ninguna sesión». «Te lo prometo». Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Pasó un mes. Macarena mejoró notablemente. Tenía más energía, más color en el rostro, más vida en los ojos. Yo seguía pagando su tratamiento, y aunque era un gasto grande, verla recuperarse valía cada peso. Pero entonces algo cambió. Macarena empezó a pedirme otras cosas. «Hermana, ¿podrías prestarme para el alquiler? Me están amenazando con desalojarme». Le di 5.000 pesos. «Hermana, se me descompuso el refrigerador. ¿Podrías ayudarme?» Le di 3.000 pesos. «Hermana, necesito anteojos nuevos. Los míos ya no sirven». Le di 2.000 pesos. Al principio no me importó. Era mi hermana, y yo tenía los medios para ayudarla. Pero las peticiones no paraban, y cada vez eran más frecuentes.
Un día, Teresa vino a visitarme. Mamá, tenemos que hablar. ¿De qué? De Macarena. ¿Qué pasa con ella? Teresa se sentó frente a mí con expresión seria. Creo que te está usando. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué dices? Mamá, en los últimos 2 meses le has dado más de 150,000 pesos. Eso es casi todo lo que papá te dejó de ahorro. Ella está enferma, Teresa. Necesita ayuda. Lo sé, pero cada vez que le das dinero, aparece con una nueva urgencia. Y nunca te muestra recibos. Nunca te comprueba en qué lo gastó. No necesito que me compruebe nada. Confío en ella. Teresa negó con la cabeza. Mamá, hice una investigación. Fui al Hospital General. Macarena sí está registrada como paciente, pero sus sesiones de diálisis las cubre el Seguro Popular. No paga nada. El mundo se detuvo. ¿Qué? El dinero que le has dado para el tratamiento no lo está usando para eso, porque el tratamiento es gratuito. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Tiene que haber un error. No hay error, mamá. Hablé con la trabajadora social del hospital. Me lo confirmó. Macarena tiene cobertura completa. No podía respirar. ¿Por qué haría eso? Teresa me tomó las manos. Porque está desesperada, porque necesita dinero y porque supo que tú se lo darías sin hacer preguntas. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando el anillo en mi mano. El mismo anillo que Macarena llevaba. El mismo anillo que supuestamente nos conectaba. ¿Todo había sido una mentira? ¿Macarena solo me buscó por dinero? ¿O había algo más? No lo sabía. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Pasaron 3 días antes de que pudiera enfrentar a Macarena. 3 días en los que cada vez que sonaba el teléfono y era ella, dejaba que entrara el buzón de voz. 3 días repasando cada conversación que habíamos tenido, cada petición, cada lágrima. ¿Cuánto había sido real? ¿Cuánto había sido actuado? Teresa me llamaba todos los días. Mamá, tienes que confrontarla, tienes que pedirle explicaciones. Lo sé, pero necesito tiempo para pensar. No hay nada que pensar. Te mintió, te robó. No lo sabemos con certeza. Quizá hay una explicación. Teresa suspiró del otro lado de la línea. Mamá, siempre buscas lo bueno en las personas, pero a veces la gente simplemente te usa. El 4.º día, Macarena apareció en mi puerta sin avisar. Eran las 10 de la mañana. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché el timbre. Miré por la ventana. Era ella. Traía una bolsa de pan dulce en las manos y una sonrisa en el rostro. Por un momento, dudé si abrir, pero necesitaba respuestas. Abrí la puerta. Hermana, buenos días. Te traje conchas, sé que te gustan. La dejé pasar sin decir nada. Macarena dejó la bolsa sobre la mesa de la cocina. ¿Estás bien? No has contestado mis llamadas. He estado ocupada. ¿Pasó algo? Me senté en la mesa y la miré directo a los ojos. Sí, pasó algo. Macarena se quedó de pie, desconcertada. ¿Qué pasa, María Ignacia? Teresa fue al Hospital General. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. ¿Por qué haría eso? Porque quería confirmar que estabas recibiendo el tratamiento y descubrió algo interesante. Silencio. Descubrió que tus sesiones de diálisis están cubiertas por el Seguro Popular, que no pagas nada. Macarena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Es cierto? Pregunté con voz tranquila pero firme. Macarena se dejó caer en una silla. Se cubrió el rostro con las manos. Sí, es cierto. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Por qué, Macarena? ¿Por qué me mentiste? Ella levantó el rostro. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Porque tengo otras deudas, María Ignacia. Deudas que no te conté. Deudas que me están asfixiando. ¿Qué deudas? Cuando Fernando murió, quedé con 30,000 pesos de deuda del hospital. Después, cuando me enfermé de diabetes, pedí prestado a un usurero para pagar las primeras consultas antes de que me dieran el seguro. Son 120,000 pesos, con intereses. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. El usurero me cobra 10,000 pesos de interés cada mes. Si no pago, me amenaza. Me dice que me va a quitar lo poco que tengo. Por eso te mentí sobre el costo de las diálisis. Porque necesitaba el dinero, pero sabía que si te decía la verdad, no me ayudarías. Me quedé en silencio, procesando. ¿Por qué pensaste que no te ayudaría? Porque una deuda con un usurero es diferente. Es vergonzoso. Es señal de que tomé malas decisiones. Y yo no quería que me vieras así. Quería que me vieras como tu hermana, no como una fracasada. Su voz se quebró completamente. Toda mi vida he sido pobre, María Ignacia.
Toda mi vida he luchado sola. Y cuando te encontré, cuando vi que tenías una casa bonita, que habías tenido una vida estable, sentí envidia y sentí esperanza. Pensé que quizá tú podías ayudarme a salir de este hoyo. Cerré los ojos. Macarena, yo te habría ayudado si me hubieras dicho la verdad. ¿De verdad? ¿Me habrías dado 150,000 pesos para pagar a un usurero? ¿Sin juzgarme? ¿Sin preguntarme por qué fui tan tonta de pedirle dinero a esa gente? No respondí, porque tenía razón. Quizá no lo habría hecho. Quizá le habría dicho que buscara otra solución. Quizá habría sido menos generosa. ¿Todo fue mentira entonces? Pregunté con la voz rota. ¿Lo del anillo? ¿Lo de ser mi hermana? ¿Todo fue para sacarme dinero? Macarena se levantó de golpe. No, María Ignacia. Eso no. Yo soy tu hermana. Eso es real. El anillo es real. La carta de mi madre es real. Todo eso es verdad. Se acercó a mí con desesperación. Lo único que mentí fue sobre el dinero. Pero el resto es verdad. Te juro que es verdad. Quería creerle. Dios sabe que quería creerle. Pero la confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Necesito que te vayas, Macarena. María Ignacia, por favor. Necesito tiempo. Necesito pensar. No puedo hacer esto ahora. Macarena asintió despacio. Tomó su bolsa y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Lamento haberte mentido. Lamento haber arruinado lo único bueno que me había pasado en 60 años. Y se fue. Me quedé sentada en la mesa de la cocina durante horas, mirando la bolsa de pan dulce que había dejado, pensando en todo, en las conversaciones que habíamos tenido, en las risas que habíamos compartido, en cómo, por primera vez en mi vida, no me había sentido sola. ¿Había sido todo una actuación? ¿O había algo real en medio de las mentiras? Esa noche, Teresa vino a verme. ¿Ya hablaste con ella? Sí. ¿Y? Me dijo que tiene deudas, con un usurero, que por eso necesitaba el dinero. Teresa se cruzó de brazos. ¿Y le creíste? No lo sé. Mamá, esto es un patrón. Primero fue el banco. Después fueron las mentiras sobre las diálisis. Ahora es un usurero. ¿No ves que cada vez que la confrontas tiene una nueva excusa? Quizá no son excusas. Quizá es la verdad. Teresa negó con la cabeza. O quizá es una estafadora muy buena. ¿Tú qué harías en mi lugar?, le pregunté. Teresa se sentó a mi lado. Yo cortaría todo contacto, recuperaría lo que pueda del dinero y seguiría con mi vida. ¿Así de fácil? Así de fácil. Pero es mi hermana, Teresa. No la conoces, mamá. Llevan apenas 2 meses hablando. Eso no es suficiente para confiar en alguien así. Sabía que Teresa tenía razón en parte, pero también sabía que había algo más. Algo que Teresa no entendía porque nunca había sentido ese vacío, ese hueco de no saber de dónde vienes, de no tener raíces. Macarena era mi única conexión con mi origen, con mi madre biológica, con esa mitad de mí que siempre estuvo perdida. ¿Cómo podía simplemente cortarla de mi vida? Pasaron 2 semanas. Macarena no volvió a buscarme, no llamó, no escribió, no apareció, y eso me preocupaba más de lo que quería admitir. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, encontré un sobre debajo de la puerta. Lo recogí. Estaba dirigido a mí, con letra temblorosa. Adentro había una carta. María Ignacia, no sé si leas esto. No sé si todavía quieras saber de mí, pero necesito decirte algunas cosas. Tienes razón en estar enojada. Tienes razón en dudar de mí. Yo te mentí, y no hay excusa para eso. Pero hay algo que necesitas saber. Cuando te conocí, cuando te vi por primera vez en esa oficina del banco, sentí que por fin mi vida tenía sentido, porque toda mi vida me sentí incompleta, como si me faltara una parte, y tú eras esa parte. Sé que cometí errores, sé que arruiné la oportunidad de tener una relación verdadera contigo, pero quiero que sepas que el cariño que sentí por ti fue real. Las conversaciones, las risas, las tardes tomando café, todo eso fue real. El dinero, sí, lo necesitaba, desesperadamente. Y sí, te mentí sobre el uso que le daría, pero nunca te busqué solo por dinero. Te busqué porque eres mi hermana, porque eres mi familia, porque necesitaba saber que no estaba sola. Entiendo si no quieres volver a verme, entiendo si para ti ya no existo, pero antes de que me borres de tu vida, quiero que sepas esto. Nuestra madre se llamaba Refugio, y según Carmen Estrada, lo último que dijo antes de morir fue:
Cuiden a mis niñas, cuiden a mis 2 niñas. Ella nos quiso, María Ignacia. Aunque nunca la conocimos, aunque murió dándonos la vida, ella nos quiso, y yo te quiero también, como hermana, como la familia que nunca tuve. Perdóname, Macarena. Leí la carta 3 veces, y cada vez las lágrimas caían con más fuerza, porque en medio de todo el dolor, de toda la confusión, había algo que no podía negar. Macarena era mi hermana, y yo la quería también. Esa noche llamé a Teresa. Necesito que me ayudes con algo. ¿Qué cosa, mamá? Necesito saber si la historia del usurero es verdad. Necesito confirmar si Macarena realmente tiene esas deudas. ¿Para qué? ¿Vas a ayudarla otra vez? No lo sé, pero necesito saber la verdad, toda la verdad. Teresa suspiró. Está bien, voy a investigar. 3 días después, Teresa llegó a mi casa con una carpeta llena de papeles. Encontré algo. ¿Qué? Macarena sí tiene deudas, pero no con un usurero. Mi corazón se detuvo. ¿Entonces con quién? Teresa sacó unos documentos de la carpeta. Con el banco. Tiene un crédito personal por 80,000 pesos que sacó hace 3 años. Dejó de pagar hace 1 año. Están a punto de demandarla. ¿Y lo del usurero? No encontré evidencia de eso, pero encontré esto. Me mostró otro documento. Un contrato de arrendamiento. Macarena no vive en un cuarto de la colonia obrera. Vive en un departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte. El alquiler es de 8,500 pesos al mes. Sentí que el mundo giraba. ¿Por qué mentiría sobre eso? Teresa me miró con tristeza. Porque quería que sintieras lástima, mamá. Quería que pensaras que estaba peor de lo que realmente está, para que le dieras más dinero. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, mirando el anillo en mi mano, pensando en todas las mentiras, en todas las verdades a medias, en cómo había sido tan ingenua, tan fácil de manipular. Pero también pensaba en la carta, en esas últimas palabras de nuestra madre. Cuiden a mis niñas, cuiden a mis 2 niñas. ¿Era eso verdad o era otra mentira? Al día siguiente, marqué al teléfono de Macarena. Sonó 4 veces antes de que contestara. ¿María Ignacia? Su voz sonaba sorprendida, esperanzada. Necesitamos hablar, en persona, mañana a las 3, en mi casa. Ahí estaré. Colgué y miré por la ventana. El cielo estaba gris, se acercaba una tormenta. Y yo sabía que al día siguiente, cuando Macarena llegara, tendríamos la conversación más difícil de nuestras vidas. Una conversación que definiría si éramos hermanas de verdad, o si todo había sido una ilusión. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Macarena llegó puntual, 3 en punto de la tarde. Traía el cabello suelto y un vestido sencillo de color beige. Se veía cansada, más delgada que la última vez. Abrí la puerta y la dejé pasar sin decir palabra. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde habíamos compartido café tantas veces, pero ahora el ambiente era diferente, pesado, cargado de todo lo que no se había dicho. Gracias por recibirme, dijo Macarena con voz suave. No respondí. Saqué la carpeta que Teresa me había dado y la puse sobre la mesa de centro. Antes de que hablemos, necesito que veas esto. Macarena miró la carpeta con desconfianza. ¿Qué es? Ábrela. Macarena extendió la mano temblorosa y abrió la carpeta. Vi cómo sus ojos recorrían los documentos, el contrato de arrendamiento, los estados de cuenta del banco, las cartas de cobranza. Su rostro se puso pálido. ¿De dónde sacaste esto? Mi hija investigó, porque yo necesitaba saber la verdad. Macarena cerró la carpeta y la empujó lejos de ella. Ya veo. No vives en un cuarto de la colonia obrera, ¿verdad? Silencio. No hay ningún usurero, ¿verdad? Macarena bajó la mirada. No. Entonces todo fue mentira, desde el principio. No todo, dijo levantando la vista con ojos llenos de lágrimas. Soy tu hermana. Eso es verdad. El anillo es verdad. Nuestra madre murió en el parto. Eso es verdad. ¿Y el resto? Macarena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. El resto lo inventé porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que no me aceptaras, si sabías quién soy realmente. Se llevó las manos al rostro. Tienes razón, María Ignacia. Vivo en un departamento de 2 recámaras en la Narvarte. Tengo deudas, sí, pero son deudas de tarjetas de crédito. Nada que me vaya a matar. Y sí tengo diabetes, y sí necesito diálisis, pero el Seguro Popular lo cubre todo. Entonces, ¿por qué mentiste? Macarena tomó aire antes de hablar. Porque cuando te conocí,
Cuando vi tu casa, tu vida, la forma en que hablas de tu esposo, de tu hija, me di cuenta de que tú habías tenido todo lo que yo nunca tuve, y sentí rabia. Sentí que la vida había sido injusta. Su voz temblaba. Tú tuviste padres que te dieron educación, un esposo que te amó, una hija, una casa propia, estabilidad. Yo tuve que trabajar desde los 14 años. Me casé con un hombre bueno pero pobre. Nunca pudimos tener hijos. Quedé viuda sin un peso. He pasado los últimos 8 años sobreviviendo apenas. Eso no te daba derecho a mentirme. Lo sé, pero en ese momento pensé que tú me debías algo, que la vida me debía algo, que si el destino nos había separado al nacer, al menos podía darte la oportunidad de compensar todo lo que yo no tuve. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Entonces todo esto fue venganza? ¿Fue resentimiento? No fue venganza. Macarena se inclinó hacia adelante. Fue desesperación, María Ignacia. Fue necesidad. Fue el miedo de volver a quedarme sola. No estaba sola. Yo estaba aquí. Yo quería conocerte. Quería ser tu hermana. Pero tenías una condición, dijo Macarena con voz firme. Querías una hermana perfecta. Una hermana que no fuera una carga. Una hermana que no tuviera problemas. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, María Ignacia, si yo hubiera llegado a tu vida diciéndote, hola, soy tu hermana, soy pobre, tengo deudas, necesito ayuda económica constante, ¿me habrías recibido con los brazos abiertos? No respondí, porque la verdad era que no lo sabía. Quizá habría sido más cautelosa. Quizá habría puesto límites desde el principio. Quizá no habría abierto mi corazón tan rápido. Exacto, dijo Macarena al ver mi silencio. Por eso te mentí, porque quería que me quisieras antes de que supieras que soy un desastre. Quería que vieras a la hermana, no a la carga. Pero al mentirme, destruiste cualquier posibilidad de que confiara en ti. Lo sé, y me arrepiento. Todos los días me arrepiento. Macarena se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Qué? Que por primera vez en mi vida sentí que tenía familia, que tenía a alguien, y yo misma lo arruiné. Su voz se quebró. Pasé 60 años sola, 60 años sintiendo que no pertenecía a ningún lugar. Y cuando te encontré, cuando descubrí que tenía una hermana, pensé que finalmente mi vida tendría sentido. Pero no pude dejarlo así. Tenía que complicarlo, tenía que mentir, porque eso es lo único que sé hacer cuando tengo miedo de perder algo. Sentía algo moverse en mi pecho, algo entre compasión y tristeza, porque entendía ese miedo. El miedo de no ser suficiente, el miedo de ser abandonada. ¿Las últimas palabras de nuestra madre fueron reales? Pregunté de pronto. Macarena se dio la vuelta. ¿Qué? En tu carta escribiste que nuestra madre dijo, cuiden a mis niñas, cuiden a mis 2 niñas. ¿Eso es verdad? Macarena bajó la mirada. No lo sé. Carmen me lo contó. Pero no sé si es verdad o si solo quería consolarme. Entonces tampoco eso es seguro. No. Nada es seguro, María Ignacia, excepto que somos hermanas. Eso es lo único que sé con certeza. Nos quedamos en silencio durante largo rato, yo mirando el anillo en mi mano, ella mirando por la ventana. No sé si puedo perdonarte, dije al fin. Macarena asintió sin mirarme. Lo entiendo, pero tampoco sé si puedo cortarte de mi vida. Macarena se dio la vuelta, sorprendida. ¿Qué? Eres mi hermana. Y aunque me mentiste, aunque me usaste, sigue habiendo algo en mí que quiere conocerte, que quiere saber quién eres más allá de las mentiras. Macarena caminó hacia mí. ¿Me estás dando otra oportunidad? No lo sé. Quizá, pero tendría que ser diferente. ¿Diferente cómo? Sin mentiras, sin manipulaciones, sin secretos. Si vamos a ser hermanas, tiene que ser desde la verdad, desde la honestidad total, aunque duela, aunque sea incómodo. Macarena se arrodilló frente a mí. Te lo prometo. Te prometo que no volveré a mentirte. Eso dijiste la última vez. Lo sé. Pero esta vez es diferente. Esta vez entiendo lo que perdí. Y no quiero volver a perderlo. La miré a los ojos. Esos ojos que eran tan parecidos a los míos. Esos ojos que cargaban 60 años de dolor, de soledad, de supervivencia. Está bien, dije al fin. Una última oportunidad. Pero si vuelves a mentirme, se acabó. Para siempre. Macarena tomó mis manos. No te voy a fallar, te lo juro. Pero en el fondo de mi corazón, una vocecita me decía que quizá estaba cometiendo un error, que quizá estaba siendo demasiado ingenua,
que quizá Macarena volvería a mentir, porque las personas no cambian de la noche a la mañana, y los patrones de comportamiento son difíciles de romper. Pasaron 2 semanas. Macarena venía a visitarme cada 3 días, como antes, pero ahora era diferente, más cautelosa, más consciente de cada palabra que decía. Un día me trajo fotos viejas de su infancia. Estas son de cuando tenía 6 años. Aquí estoy con mis padres adoptivos en el Cerro de las Campanas. Miré las fotos con atención. Una niña pequeña, de cabello oscuro y ojos grandes, igual a como yo era a esa edad. Nos parecemos mucho, dije. Somos idénticas, respondió Macarena con una sonrisa triste. Seguimos viendo fotos. Macarena en su primera comunión, Macarena en su boda con Fernando, Macarena en el funeral de su madre adoptiva. Cada foto era una ventana a una vida que yo nunca conocí, una vida paralela a la mía. 2 niñas que crecieron a pocos kilómetros de distancia sin saber que existía la otra. ¿Crees que nos hubiéramos encontrado si nuestras madres adoptivas hubieran vivido más?, pregunté. Macarena negó con la cabeza. No lo creo. Ellas guardaron el secreto hasta el final. Creo que tenían miedo de lo que pasaría si nos encontrábamos. ¿Miedo de qué? Miedo de perdernos. Miedo de que quisiéramos estar con la otra familia, miedo de que el amor que nos tenían no fuera suficiente. Esa noche, Teresa me llamó. ¿Cómo va todo con Macarena? Mejor, creo. ¿Confías en ella? Suspiré. Estoy tratando. Mamá, solo ten cuidado. No quiero que vuelvan a lastimarte. Lo sé, hija, pero tengo que intentarlo, porque si no lo hago, siempre me voy a preguntar qué hubiera pasado. Pasó un mes. Macarena no pidió dinero, no inventó emergencias, no mintió. Al menos, no que yo supiera. Poco a poco, empecé a confiar otra vez. Poco a poco, empecé a creer que quizá las personas sí podían cambiar. Y entonces, una tarde de sábado, sonó el timbre. Abrí la puerta. Era un hombre que no conocía, alto, de unos 50 años, con expresión seria. ¿Señora María Ignacia Curiel? Sí, soy yo. Tengo una citación para usted. Me entregó un sobre. ¿Una citación? ¿De qué? Es una demanda, por fraude bancario. La demandante es su hermana, Macarena Solís Ramírez. El mundo se detuvo. ¿Qué? Tiene 30 días para presentar su defensa ante el juzgado. El hombre se fue. Yo me quedé en la puerta, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. Abrí el sobre, leí el documento, y sentí que el piso se abría bajo mis pies. Macarena me estaba demandando. Alegaba que yo la había defraudado, que le había prometido ayuda económica para su tratamiento médico, que le había dado 150,000 pesos, y que después, cuando ella más lo necesitaba, le había retirado el apoyo de forma abrupta, poniéndola en riesgo de muerte. Pedía que le devolviera el dinero que supuestamente le había prestado, más daños y perjuicios. En total, 300,000 pesos. No podía respirar, no podía pensar, no podía creer lo que estaba leyendo. Marqué a Teresa con las manos temblando. «Mamá, ¿qué pasa? Macarena me demandó». «¿Qué? Me está demandando. Dice que yo la defraudé, que le prometí ayuda y después la abandoné. Quiere 300,000 pesos». Teresa se quedó en silencio del otro lado de la línea. «Voy para allá. No hables con nadie. No firmes nada. Ya voy». Colgué el teléfono. Me senté en el sillón y miré el anillo en mi mano. Ese anillo que se suponía nos conectaba. Ese anillo que representaba el amor de una madre que nunca conocimos. Y en ese momento entendí algo. Macarena nunca había querido ser mi hermana. Solo quería mi dinero. Y ahora que no se lo daba voluntariamente, iba a intentar quitármelo por la fuerza. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Teresa llegó a mi casa 1 hora después. Traía a un abogado con ella. Un hombre de unos 40 años, con traje oscuro y portafolio de piel. «Mamá, este es el licenciado Ramírez. Es especialista en derecho civil». Le conté lo que está pasando. El abogado me extendió la mano. «Señora Curiel, lamento mucho esta situación. ¿Puedo ver la demanda?» Le entregué el sobre con manos todavía temblorosas. El licenciado Ramírez leyó el documento en silencio. Su expresión se volvía más seria con cada página. Finalmente, dejó los papeles sobre la mesa. «Esto es grave, señora Curiel». «¿Qué tan grave?» «Macarena Solís está alegando que usted le prometió apoyo económico permanente para su tratamiento médico. Dice que tiene grabaciones de audio donde usted le promete ayudarla, que tiene mensajes de texto, que tiene testigos». Sentí que el estómago se me revolvía.
Yo nunca le prometí nada permanente. Solo quise ayudarla cuando creí que lo necesitaba. ¿Tiene algún documento que respalde eso? ¿Algún contrato? ¿Algún acuerdo por escrito? No, todo fue verbal. Ella llegaba, me contaba sus problemas y yo le daba dinero. El licenciado negó con la cabeza. Ese es el problema. Sin documentos, es su palabra contra la de ella. Y si ella tiene grabaciones o mensajes, la situación se complica. Teresa se sentó a mi lado. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesito ver todas las transferencias bancarias que la señora Curiel hizo a Macarena. Todos los recibos, todos los movimientos. Necesitamos construir una línea de tiempo clara de lo que realmente pasó. Yo tengo todo eso, dije. Tengo los comprobantes de las transferencias, tengo las fechas, tengo todo guardado. Perfecto. También necesito que me cuente toda la historia desde el principio, sin omitir ningún detalle, por más doloroso que sea. Pasé las siguientes 2 horas contándole todo al licenciado Ramírez. Le conté sobre la llamada del banco, sobre el primer encuentro con Macarena, sobre el viaje a Querétaro y la conversación con Carmen Estrada, sobre las mentiras que descubrimos, sobre la última oportunidad que le di, y sobre cómo, durante ese último mes, parecía que todo había cambiado. El abogado tomaba notas en una libreta pequeña. Cuando terminé, cerró la libreta y me miró con expresión seria. Señora Curiel, voy a ser honesto con usted. Este caso es complejo. Macarena construyó una narrativa muy convincente. Ella es la hermana enferma, pobre, abandonada. Usted es la hermana con recursos que primero ayudó y después retiró el apoyo. Eso puede verse mal ante un juez, pero yo no la abandoné. Ella me mintió, me engañó. Lo sé, pero necesitamos probarlo. Y para eso vamos a necesitar todos los documentos que demuestren sus mentiras. El hecho de que vive en un departamento mejor del que dijo. El hecho de que el Seguro Popular cubre su tratamiento. El hecho de que inventó deudas que no existen. Teresa tiene todo eso. Ella investigó. Perfecto. Entonces usaremos eso en nuestra defensa. El licenciado se puso de pie. Voy a redactar la respuesta a la demanda. Tenemos 30 días. Mientras tanto, es muy importante que usted no tenga ningún contacto con Macarena, ni llamadas, ni mensajes, ni visitas, nada. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. ¿Y si ella viene a buscarme? No abra la puerta, no conteste el teléfono. Si insiste, llame a la policía. Asentí, aunque sentía un nudo en la garganta. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, pensando en todo. En cómo había creído en Macarena, en cómo había abierto mi corazón, en cómo había sido tan ingenua de pensar que las personas podían cambiar. 2 días después, Macarena apareció en mi puerta. Yo estaba en la cocina cuando escuché el timbre. Miré por la ventana. Era ella. Traía una bolsa con algo en las manos. Tocó el timbre otra vez y otra. María Ignacia, sé que estás ahí. Por favor, abre. Necesito hablar contigo. No abrí. Me quedé en la cocina con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. María Ignacia, por favor. Yo no quería hacer esto, pero no tuve opción. Necesito el dinero. Necesito que entiendas. Su voz sonaba desesperada. Si no abres, voy a tener que seguir adelante con la demanda. Y las dos vamos a salir lastimadas. Por favor, hablemos. Podemos arreglar esto. Quise abrir. Quise gritarle, quise preguntarle cómo había podido hacerme esto, pero me acordé de las palabras del licenciado. No tenga ningún contacto con ella. Macarena se quedó afuera durante 20 minutos, tocando el timbre, llamándome, suplicando. Finalmente, se rindió. Escuché sus pasos alejándose, y el silencio volvió. Esa misma semana, el licenciado Ramírez me llamó. Señora Curiel, tengo noticias, y no son buenas. ¿Qué pasó? Macarena presentó pruebas adicionales. Tiene mensajes de WhatsApp donde usted le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar con el tratamiento. Y tiene una grabación de una conversación donde usted le dice, puedes contar conmigo. Sentí que el mundo se me venía encima. Yo dije eso, sí, pero no como una promesa legal. Lo dije como hermana, como apoyo emocional. Lo entiendo, pero ante un juez, esas palabras pueden interpretarse como un compromiso. Especialmente si ella estaba grabando la conversación sin que usted lo supiera. ¿Eso es legal? ¿Puede grabar sin mi permiso? En México es un área gris. Si la conversación fue en persona y en un lugar privado, no.
Pero si fue por teléfono, puede argumentar que sí. De cualquier forma, el daño ya está hecho. La grabación existe. Pasaron 2 semanas más. El licenciado Ramírez trabajaba en la defensa, recopilaba evidencia, preparaba argumentos. Mientras tanto, yo vivía en un estado de ansiedad constante. No salía de casa, no dormía bien, apenas comía. Teresa venía a verme todos los días. Mamá, tienes que cuidarte. Esto te va a enfermar. No puedo evitarlo, hija. Me siento tan tonta, tan ingenua. No eres tonta. Eres una buena persona que confió en alguien que no lo merecía. ¿Y si pierdo el juicio? ¿Y si tengo que pagarle 300,000 pesos? No vas a perder. Tenemos evidencia de que ella mintió, de que te manipuló. El juez va a ver eso. Pero yo no estaba tan segura, porque había visto la astucia de Macarena, la forma en que construía sus mentiras, la forma en que manipulaba las situaciones a su favor. Un mes después del inicio de la demanda, hubo una audiencia preliminar. El licenciado Ramírez me acompañó al juzgado. Teresa también vino. Entramos a una sala pequeña, con paredes grises y muebles viejos. El juez era un hombre mayor, de unos 65 años, con lentes gruesos, y ahí estaba Macarena, sentada del otro lado de la sala, con su abogado a su lado. Nos miramos. Yo esperaba ver culpa en sus ojos, esperaba ver arrepentimiento, pero lo que vi fue determinación, frialdad, como si yo fuera una extraña, como si nunca hubiéramos compartido nada. El juez revisó los documentos. Bien, estamos aquí para la audiencia preliminar del caso Solís versus Curiel. ¿Las partes están listas para presentar sus argumentos? El abogado de Macarena se puso de pie. Era una mujer joven, de unos 30 años, vestida con traje negro. Sí, su señoría, estamos listos. Adelante. La abogada comenzó a hablar. Describió a Macarena como una mujer enferma, vulnerable, que había buscado a su hermana gemela con la esperanza de encontrar apoyo familiar. Describió cómo yo, supuestamente, había prometido ayudarla con su tratamiento médico, cómo le había dado dinero durante 2 meses, y cómo, de repente, sin ninguna explicación, había cortado todo contacto. Mi clienta quedó desamparada, su señoría, sin recursos para continuar su tratamiento, enfrentando el riesgo de morir por insuficiencia renal. Todo porque la señora Curiel decidió que ya no quería cumplir su promesa. Sentí la rabia subir por mi garganta. Quise gritar. Quise levantarme y decir la verdad, pero el licenciado Ramírez me tomó del brazo. Tranquila, ya nos tocará hablar. Cuando la abogada de Macarena terminó, el juez miró a nuestro lado. ¿La defensa desea presentar sus argumentos? El licenciado Ramírez se puso de pie. Sí, su señoría. Con todo respeto, la narrativa que acaba de escuchar es incompleta. Mi clienta, la señora María Ignacia Curiel, actuó de buena fe. Ayudó a su hermana porque creyó que estaba en una situación desesperada. Pero esa creencia estaba basada en mentiras. Presentó los documentos, el contrato de arrendamiento que mostraba que Macarena no vivía en un cuarto humilde, los registros del Hospital General que confirmaban que su tratamiento estaba cubierto, las inconsistencias en sus declaraciones. Mi clienta no abandonó a la señora Solís, su señoría. Mi clienta descubrió que estaba siendo estafada, y cuando confrontó a la señora Solís con la verdad, ella respondió con esta demanda. Esto no es un caso de abandono. Es un caso de extorsión. El juez escuchó en silencio, revisó los documentos que ambas partes habían presentado. Finalmente, habló. Este caso requiere una investigación más profunda. Voy a ordenar que se presenten más pruebas. Quiero ver todas las transferencias bancarias. Quiero ver los registros médicos completos de la señora Solís. Quiero testimonios de terceros. La próxima audiencia será en 6 semanas. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Salimos del juzgado en silencio. Teresa me tomó del brazo. ¿Cómo te sientes, mamá? Cansada, muy cansada. Vamos a ganar esto, vas a ver. Quise creerle, pero en el fondo sentía que ya había perdido algo que nunca podría recuperar, porque más allá del dinero, más allá de la demanda, había perdido la ilusión de tener una hermana. Había perdido la esperanza de que el destino podía reparar lo que había roto 60 años atrás. Había perdido la confianza en las personas. Y eso no se recuperaba con ninguna sentencia judicial. Esa noche me senté en la sala, miré el anillo en mi mano, y por primera vez desde que doña Luz me lo había dado, tuve ganas de quitármelo, de guardarlo en un cajón, de olvidar que alguna vez significó algo, pero no lo hice,
porque ese anillo no representaba a Macarena, representaba a Refugio, a nuestra madre, a esa mujer que murió dándonos la vida, que nunca tuvo la oportunidad de criarnos, que nunca supo cómo terminó la historia de sus 2 niñas, y en su memoria decidí que no iba a dejar que Macarena me destruyera. Iba a luchar, iba a defenderme, iba a recuperar mi dignidad, no por venganza, sino por justicia, porque lo correcto merecía ser defendido, aunque doliera, aunque me rompiera el corazón. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Pasaron 4 semanas. El licenciado Ramírez trabajaba sin descanso, recopilando evidencia. Teresa me acompañaba a cada cita con él, y yo trataba de mantenerme entera. Una mañana recibí una llamada de Carmen Estrada, la anciana de Querétaro, la que me había contado la historia de nuestra madre. María Ignacia, necesito verte. Tengo algo importante que decirte. ¿Qué es, Carmen? No puedo decírtelo por teléfono. ¿Puedes venir a Querétaro? Conduje las 3 horas hasta su casa. Carmen me esperaba en la puerta. Se veía más frágil que la última vez, más pequeña, como si el tiempo hubiera pasado más rápido para ella. Nos sentamos en su sala. Macarena vino a verme hace 2 semanas, dijo sin rodeos. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Qué quería? Quería que firmara un documento diciendo que yo te había dicho que tú tenías la obligación moral de cuidar de ella, que esa era la última voluntad de su madre adoptiva. ¿Y lo firmaste? Carmen negó con la cabeza. No, porque es mentira, y porque vi algo en sus ojos que no me gustó. Carmen se levantó despacio y fue hacia un mueble viejo. Sacó una caja de metal. Hay algo que no te conté la última vez que viniste, algo que prometí guardar, pero creo que ya es hora. Abrió la caja. Adentro había documentos viejos, fotografías amarillentas. Sacó un sobre de papel manila. Esto es el acta de defunción de Refugio, tu madre biológica. Me extendió el documento. Lo leí con manos temblorosas. Refugio Navarro García. Falleció el 12 de marzo de 1965. Causa: hemorragia postparto. Sigue leyendo, dijo Carmen. Mis ojos bajaron por el documento. Número de hijas nacidas: 1. El mundo se detuvo. ¿Qué? No fueron gemelas, dijo Carmen con voz quebrada. Solo naciste tú. Macarena nació 2 días después, de otra madre, otra familia. No podía respirar. ¿Cómo es posible? Las monjas del hospital manejaban muchas adopciones. A veces, cuando había bebés que nadie quería, les cambiaban los papeles, les daban fechas de nacimiento similares. Las entregaban a familias diciéndoles historias para que se sintieran especiales. Carmen se limpió las lágrimas. Macarena nació el 14 de marzo, de una mujer llamada Rosa Solís. Esa mujer también murió en el parto, pero no eran hermanas, ni siquiera primas lejanas. Sentí que todo se desmoronaba. ¿El anillo? Las monjas les daban anillos idénticos a algunas familias adoptivas. Era su forma de hacer que la adopción pareciera más especial, más conectada. Entonces, ¿Macarena sabía? Carmen asintió despacio. Su madre adoptiva le dejó una carta, pero esa carta no decía que tenía una hermana gemela. Decía que había otra niña adoptada con un anillo similar, que compartían la historia de madres que murieron en el parto. Nada más. Macarena construyó toda la historia de las gemelas. Continué entendiéndolo todo de repente. Sí, investigó tu nombre. Vio que tenías la misma fecha de nacimiento aproximada. Vio las similitudes físicas, que son coincidencia, no genética, y construyó una narrativa perfecta. Carmen me tomó de las manos. Lo siento, María Ignacia. Debí decírtelo desde el principio, pero tenía miedo, y Macarena me amenazó. ¿Te amenazó? Me dijo que si yo decía algo, me demandaría también, que le arruinaría la única oportunidad que tenía de salir de la pobreza. Salí de esa casa con el acta de defunción en las manos, con la verdad, con la prueba de que todo había sido una mentira desde el principio. Esa misma tarde, fui directamente a la oficina del licenciado Ramírez. Le mostré el documento. Sus ojos se abrieron enormes. Esto cambia todo. ¿Podemos usarlo? Podemos y debemos. Esto demuestra fraude. Demuestra que toda su demanda está basada en una mentira. No solo perdió el caso, probablemente enfrentará cargos criminales. Pero esa noche, sola en mi casa, no sentí victoria, sentí vacío. Porque durante 2 meses había creído que tenía una hermana. Había creído que mi vida tenía una conexión con alguien, que no estaba sola en el mundo. Y todo había sido mentira. Pensé en Macarena,
en su desesperación, en su soledad, en cómo había construido toda esa historia porque también ella quería no estar sola. Pero lo había hecho de la forma equivocada, mintiendo, manipulando, lastimando. Tomé una decisión que Teresa no entendería, una decisión que quizá era tonta, pero era la correcta. Llamé al licenciado Ramírez. Licenciado, no voy a presentar el acta de defunción en la audiencia. ¿Qué? Señora Curiel, esa es nuestra mejor prueba. Con eso ganamos el caso de inmediato. Lo sé, pero quiero hacer otra cosa. ¿Qué cosa? Quiero hablar con Macarena, en privado, antes de la próxima audiencia. Eso no es recomendable. Usted mismo puede estar presente, pero necesito hablar con ella. Necesito entender por qué hizo todo esto. El licenciado suspiró. Está bien, pero yo voy a estar ahí, y vamos a grabar la conversación. 2 días después, nos encontramos en la oficina del licenciado. Macarena llegó con su abogada. Nos sentamos en una sala de juntas. Macarena me miraba con cautela. Yo puse el acta de defunción sobre la mesa. Sé la verdad, Macarena. Ella miró el documento, y vi cómo el color desaparecía de su rostro. No somos hermanas. Nunca lo fuimos. Macarena se quedó en silencio. Su abogada tomó el documento, lo leyó y se puso pálida. Necesito un momento a solas con mi clienta. Salimos de la sala. 10 minutos después, nos llamaron de vuelta. Macarena tenía los ojos rojos. Es verdad, dijo con voz quebrada. No somos hermanas. Lo supe desde el principio. ¿Por qué lo hiciste? Porque estaba desesperada. Porque vi en ti la oportunidad de tener lo que nunca tuve. Familia, seguridad, alguien que me cuidara. Se limpió las lágrimas. Sé que estuvo mal. Sé que te lastimé. Pero cuando te conocí, cuando vi lo buena que eras, una parte de mí deseó que fuera verdad, que realmente fuéramos hermanas. La miré en silencio. Voy a retirar la demanda, dije. Todos me miraron sorprendidos, pero con una condición. ¿Cuál? Que uses el dinero que te di para pagar tus deudas reales, que te pongas en tratamiento psicológico y que nunca vuelvas a buscarme. Macarena rompió en llanto. No merezco tu compasión. No, no la mereces. Pero yo merezco paz, y esto me la da. Me puse de pie. No voy a denunciarte. No voy a arruinarte, pero tampoco voy a seguir en tu vida. Esta es nuestra despedida. Salí de esa oficina con el corazón roto, pero también con dignidad, porque elegí el perdón sobre la venganza, no por Macarena, sino por mí. Pasaron 6 meses. Macarena firmó un acuerdo legal comprometiéndose a retirar la demanda y a no volver a contactarme. Yo firmé un documento renunciando a presentar cargos por fraude, y así terminó todo, al menos legalmente. Teresa no estuvo de acuerdo con mi decisión. Mamá, esa mujer te robó 150,000 pesos, te mintió, te manipuló, ¿y simplemente la dejas ir? Sí, la dejo ir. ¿Por qué? Porque cargar con el odio me haría más daño a mí que a ella, porque elegí recuperar mi paz, no mi dinero. Teresa negó con la cabeza. Eres demasiado buena para este mundo, mamá. No soy buena, solo estoy cansada de pelear. Regresé a mi rutina, a mis plantas, a mis novelas, a mis tardes de café con las amigas de la iglesia. Poco a poco, el dolor se fue convirtiendo en una cicatriz, algo que dolía cuando lo tocaba, pero que ya no sangraba. 3 meses después del acuerdo, una de mis amigas me contó algo. María Ignacia, ¿te enteraste de lo que le pasó a esa mujer que te estaba demandando? No. ¿Qué pasó? La vi el otro día en el mercado. Se veía mal, muy delgada, caminaba con dificultad. Sentí algo en el pecho. ¿Hablaste con ella? No, pero escuché que perdió su departamento, que la desalojaron por falta de pago. No dije nada, pero esa noche pensé en Macarena, en cómo la vida tiene formas extrañas de equilibrar las cosas. Yo le había dado dinero para que pagara sus deudas, pero según mi amiga, había perdido su casa de todos modos. Un mes después, otra amiga me contó más. Dicen que Macarena intentó sacarle dinero a otra familia. Les dijo que era prima lejana. Les mostró documentos falsos, pero la familia investigó y descubrió la verdad. La denunciaron. ¿La denunciaron? Sí. Ahora tiene un proceso legal encima, por fraude. Sentí una mezcla extraña de tristeza y justicia. No me alegraba su sufrimiento, pero tampoco podía negar que sus propias acciones la habían llevado ahí. 5 meses después del acuerdo, recibí una llamada. Era del Hospital General. ¿Señora María Ignacia Curiel? Sí, soy yo. Llamo del Hospital General.
Tenemos a una paciente aquí, Macarena Solís Ramírez. Está en condición grave. Usted aparece como contacto de emergencia en su expediente. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué le pasó? Insuficiencia renal aguda. Dejó de ir a sus sesiones de diálisis hace 2 meses. Está en la unidad de cuidados intensivos. Colgué el teléfono con las manos temblando. Teresa estaba conmigo cuando recibí la llamada. ¿Qué pasó? Macarena está en el hospital. Grave. ¿Vas a ir? La miré. No lo sé. Esa noche no dormí, pensando en si debía ir o no. Macarena me había mentido, me había usado, me había lastimado, pero también era un ser humano, alguien que estaba muriendo, sola. A la mañana siguiente fui al hospital, no porque le debiera algo, sino porque yo me debía a mí misma no convertirme en alguien que da la espalda a quien sufre. Entré a la unidad de cuidados intensivos. Macarena estaba en una cama, conectada a máquinas. Se veía pequeña, frágil, nada parecido a la mujer que había conocido meses atrás. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. María Ignacia. Su voz era apenas un susurro. Me senté en la silla junto a su cama. ¿Qué pasó, Macarena? Dejé de ir a las diálisis. No tenía dinero para el transporte. Perdí mi casa. Estaba viviendo en la calle. Cerró los ojos. Intenté conseguir dinero de otra familia, pero me descubrieron, me denunciaron, y después ya no tuve fuerzas para seguir. El dinero que te di, lo usé para pagar deudas de juego. Tenía una adicción que nunca te conté. Apostaba en línea. Perdí todo. Más lágrimas rodaron por su rostro. Soy un desastre, María Ignacia. Siempre lo he sido. Y ahora ya no hay nada que hacer. Una enfermera entró. Señora, el doctor quiere hablar con usted. Salí al pasillo. El doctor era un hombre joven, de unos 35 años. ¿Es usted familiar de la paciente? No, solo conocida. Entiendo. Bueno, debo informarle que la condición de la señora Solís es crítica. Sus riñones han fallado completamente. Necesita un trasplante urgente. Sin él, le quedan quizá 2 semanas de vida. Regresé a la habitación. Macarena me miraba con ojos cansados. Ya sé lo que dijo el doctor, que necesito un trasplante. ¿Tienes familia que pueda donar? No tengo a nadie. Nunca tuve a nadie. Silencio. Por eso inventé lo de ser tu hermana, porque quería tener a alguien, aunque fuera mentira. Me quedé un rato más con ella. Hablamos poco. Cuando me levanté para irme, Macarena me detuvo. Gracias por venir. No tenías por qué hacerlo. Lo sé. ¿Me odias? La miré. No, no te odio, pero tampoco puedo salvarte, Macarena. Tu vida es resultado de tus propias decisiones, y eso ya no está en mis manos. Salí del hospital, y no volví. 2 semanas después, el hospital me llamó otra vez. Macarena había fallecido. ¿Tiene familia a quien podamos notificar? No, no tiene a nadie. Entonces el cuerpo quedará bajo custodia del Estado. Entiendo. Colgué el teléfono, y sentí una tristeza profunda, no por Macarena específicamente, sino por todas las personas que viven y mueren solas, por todas las que mienten porque no saben cómo pedir ayuda, por todas las que se pierden en sus propias decisiones. Esa noche, Teresa vino a visitarme. Mamá, ¿estás bien? Sí, solo pensando. ¿En Macarena? Sí, y en cómo la vida siempre cobra sus deudas. Teresa se sentó a mi lado. Ella tomó sus propias decisiones, mamá. Tú no eres responsable de lo que le pasó. Lo sé, pero aún así es triste. Miré el anillo en mi mano, el anillo que ya no representaba a una hermana que nunca tuve, sino a una lección sobre la verdad, la confianza y las consecuencias. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Le dije a Teresa. ¿Qué? Macarena pasó su vida buscando a alguien que la cuidara, que la salvara, pero nunca aprendió a cuidarse a sí misma. Y al final, eso fue lo que la destruyó. Teresa me abrazó. Tú hiciste lo correcto, mamá. La perdonaste. Le diste una oportunidad. No es tu culpa que ella la desperdiciara. Lo sé, pero aún así duele. El dolor significa que eres humana, que tienes corazón. Pasaron los meses. La vida siguió su curso. Yo seguí con mi rutina, pero había algo diferente en mí, algo más sabio, algo que entendía que la bondad no significa ingenuidad, que ayudar no significa dejarse usar, y que perdonar no significa olvidar. Un día, mientras limpiaba el jardín, pensé en las últimas palabras que Macarena me había dicho en el hospital. Nunca tuve a nadie. Y me di cuenta de algo. Macarena siempre tuvo a alguien. Se tuvo a sí misma, pero nunca aprendió a valorarse.
Nunca aprendió que el amor propio es el primer paso para construir algo verdadero con los demás. La vida le cobró a Macarena exactamente lo que ella había sembrado: mentiras que la dejaron sola, manipulaciones que destruyeron cualquier posibilidad de conexión real, adicciones que la consumieron, y al final murió de la misma forma que vivió, sola, vacía, sin nadie que la llorara. No fue venganza mía, fue justicia de la vida misma, esa justicia silenciosa que no necesita tribunales, que simplemente devuelve a cada quien lo que ha dado. Han pasado 2 años desde que Macarena murió, 2 años en los que he aprendido más sobre mí misma que en los 60 que viví antes. Estoy sentada en mi patio esta mañana de diciembre. El sol calienta suave. Las plantas que sembré hace meses están floreciendo. Tengo una taza de café entre las manos y el anillo en mi dedo. Ese anillo que ya no me duele mirar, porque aprendí algo importante. Ese anillo no representa a Macarena, ni siquiera representa a Refugio, mi madre biológica. Representa mi propia historia, las decisiones que tomé, las veces que confié cuando no debía, las veces que perdoné cuando otros no lo habrían hecho, y las veces que elegí la paz sobre la razón. Teresa viene a visitarme cada semana. Hoy mismo vendrá a comer. Nuestra relación creció después de todo esto, porque ella vio mi vulnerabilidad y yo vi su protección. Y entendimos que la familia no se trata de perfección, se trata de presencia. A veces pienso en Macarena, no con rabia, no con dolor, solo con una tristeza tranquila, porque ella pudo haber tenido otra vida. Si hubiera elegido la verdad desde el principio, si me hubiera dicho: soy una mujer sola, con problemas, con deudas, no soy tu hermana, pero necesito ayuda, quizá yo habría ayudado de todos modos. Quizá habríamos construido algo real, pero nunca lo sabremos, porque Macarena construyó su vida sobre mentiras. Y las mentiras son como casas de arena, se ven hermosas por un momento, pero la primera ola las destruye. La semana pasada fui a visitar la tumba de Doña Luz, mi madre adoptiva, la mujer que me crió, que me amó, que me dio todo. Puse flores frescas en su tumba. Gracias, mamá, le dije. Gracias por amarme como si fuera tuya, porque en realidad siempre lo fui. Entendí algo que antes no veía. La sangre no hace la familia, el amor sí. Doña Luz fue más mi madre que Refugio jamás pudo serlo. No porque Refugio no me quisiera, sino porque Doña Luz estuvo cuando me enfermé de niña, estuvo cuando tuve mi primer desamor, estuvo cuando me casé, estuvo cuando nació Teresa, estuvo hasta su último aliento. Y eso es lo que cuenta, no los genes, no los documentos, sino las manos que te sostienen cuando caes, los brazos que te abrazan cuando lloras, la voz que te dice: todo va a estar bien, y tú le crees. Hace un mes, una vecina me contó que vio a una mujer merodeando cerca de mi casa. Parecía que estaba observando tu casa, María Ignacia. Me dio mala espina. Por un momento, mi corazón se aceleró. ¿Sería posible que Macarena no hubiera muerto? ¿Que todo hubiera sido otra mentira? Pero luego respiré hondo y me dije a mí misma: ya no vivo en el miedo. Investigué un poco. Era solo una mujer que vendía productos de limpieza de puerta en puerta. Nada más. Pero ese momento me enseñó algo: que el trauma deja huellas, que las heridas sanan, pero las cicatrices quedan. Y que está bien, porque esas cicatrices me recuerdan lo que sobreviví, lo que aprendí, lo que no volveré a permitir. Ahora soy más cuidadosa con mi confianza, no por desconfianza, sino por sabiduría. Aprendí que la bondad sin límites no es virtud, es ingenuidad, y que cuidar de otros empieza por cuidarme a mí misma. El dinero que perdí con Macarena nunca lo recuperé, 150,000 pesos, pero tampoco me arruinó, porque Arturo me dejó bien protegida, y porque aprendí a vivir con menos, a valorar lo que tengo, a no necesitar tanto para ser feliz. Teresa me preguntó hace poco: mamá, si pudieras regresar el tiempo, ¿habrías abierto esa puerta el día que Macarena llegó? Pensé mucho en esa pregunta. Sí, le dije, volvería a abrirla. ¿Por qué? Te hizo tanto daño. Porque también me enseñó que soy más fuerte de lo que creía, que puedo perdonar sin ser tonta, que puedo soltar sin odiar. Y eso no tiene precio. Teresa me abrazó. Eres la mujer más sabia que conozco, mamá. No soy sabia, hija. Solo soy una mujer que ha vivido y que ha aprendido de sus errores.
Esta tarde, mientras riego las plantas, pienso en todas las mujeres que quizá están escuchando mi historia, mujeres que han confiado en quien no debían, mujeres que han sido traicionadas por familia, mujeres que han dado todo y no recibieron nada a cambio. Y quiero decirles esto, no están solas, su dolor es real, su bondad no fue estupidez, y el hecho de que alguien las haya lastimado no significa que hicieron algo mal. Pero también quiero decirles, aprendan a soltar. Aprendan que no pueden salvar a quien no quiere ser salvado. Aprendan que el perdón es para ustedes, no para quien las lastimó. Y aprendan que su valor no depende de quien las ame, depende de cómo se aman a sí mismas. Yo pasé 60 años sin saber de dónde venía. Creí que encontrar a mi hermana llenaría ese vacío, pero me equivoqué. El vacío no se llena con otras personas, se llena con autoaceptación, con paz interior, con la certeza de que no importa de dónde vienes, importa quién decides ser. Y yo decidí ser alguien que elige la dignidad sobre la venganza, alguien que puede mirar atrás sin amargura, alguien que aprendió que la vida siempre cobra sus deudas. No necesito castigar a nadie, el universo se encarga de eso. Macarena murió sola, sin nadie que la llorara, sin nadie que cuidara de ella en sus últimos días. ¿Fue triste? Sí. ¿Fue injusto? No. Fue la consecuencia natural de una vida construida sobre engaños. Y yo estoy aquí, en mi casa, con mi hija que me visita cada semana, con mis amigas de la iglesia que me llaman para tomar café, con mis plantas que crecen, con mi paz. No tengo una hermana gemela, nunca la tuve, pero tengo algo mejor. Tengo la certeza de quién soy, de lo que valgo, y de que merezco rodearme de personas que me amen de verdad. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a poner límites, a elegirse a sí misma, a entender que la bondad no significa dejarse usar, entonces todo lo que viví habrá valido la pena, porque a veces las lecciones más duras son las que más nos transforman. Y el dolor, cuando lo aceptamos, se convierte en sabiduría. Hoy tengo 62 años, y por primera vez en mi vida me siento completa, no porque tenga todo, sino porque aprendí a soltar lo que no me pertenece y a valorar lo que sí. Miro el anillo en mi mano una última vez y sonrío, porque ya no representa pérdida, representa lección, y esa lección me acompañará el resto de mis días. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.